Hola, ¿qué tal amigos? En el video de hoy vamos a poder ver cómo reparar una lavadora marca Whirlpool, poder recalibrarla o poder buscar el fallo que tenga. Nos vamos a basar del manual de usuario. Como podemos ver aquí en la parte de abajo, nos da varias opciones. Por este lado podemos ver que dice guía de diagnóstico, modos de prueba de diagnóstico de servicio, activando los modos de diagnóstico de servicio, fallas, códigos de error, pruebas automáticas, pruebas manuales. Entonces eso nos va a ayudar para poder reparar nuestra lavadora o poder buscar la falla. Ok, voy a ir pasando las hojas un poco lentas para que ustedes puedan ir leyendo. Como podemos ver aquí en la primera, nos muestra cómo entrar al menú. Un menú de varias pruebas, un menú de calibración, un menú de pruebas, ese es lo principal, entrar al menú de la tarjeta. Y en la parte de aquí abajo nos muestra que hay dos diferentes modelos de lavadoras, una que tiene el botón de inicio o pausa a un costado de los LEDs, que es el que vamos a usar, y otra que dice selección de etapas de lavado, que sería, en dado caso, si lo tienen, es el que vamos a usar. En este modelo pues tenemos inicio pausa, pero si usted tiene a un costado de los LED selección de etapa, es el que tiene que usar. Es fácil, solo hay que ir leyendo lo que son los pasos. Ok, bueno, solo para tener una idea, como nos va marcando aquí, aparte de que nos lo dice escrito, nos muestran los dibujos para entrar al menú. Es un movimiento hacia atrás de la perilla principal, la que programa todos los ciclos. Un movimiento hacia atrás, uno hacia adelante, otro hacia adelante, otro hacia adelante, uno hacia atrás y uno hacia adelante. Ok, la perilla puede estar en cualquier posición, no hay ningún problema. Es uno hacia atrás, tres hacia adelante, uno hacia atrás y uno hacia adelante. Y ahí van a empezar a parpadear todos los LEDs. Esto pues ya lo hemos visto en otros videos. Si lo seguimos girando, lo dejamos en el LED que dice enjuagar, le apretamos inicio y nos va a recalibrar todas las funciones. Que es una recalibración muy recomendada, ya que cuando la lavadora empieza a tener algunos defectos, recalibrándola vuelve a quedar funcionando perfectamente, ¿ok? Pero pues ahorita no nos vamos a basar en eso. Para salir de la calibración hay que mantener presionado el botón 3 segundos. Y listo. Ok, bueno, sigamos con lo que es el manual. Voy a tener que acostarlo así para que pueda salir la hoja completa. No puedo enfocarlo tanto tiempo para que no tarde tanto el video. Pero voy a ya le pueden ir haciendo ustedes pausa o haciendo screenshot a las hojas para que puedan ir leyendo. Ok, bueno, pues aquí nos muestra, o nos indica, cómo entrar al modo de código de falla, modo de prueba automático, modo de prueba manual, modo de despliegue de versión. Y nos va mostrando todo lo que tenemos que hacer. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Aquí ya nos va indicando uno por uno si quieres entrar al modo de prueba automático o el modo de prueba UI o el modo de prueba manual. Te muestra, una vez que entres al menú, sigues girando la perilla y cuando quede encendido el LED
de drenado y exprimido, le das inicio y así va a empezar el modo de prueba automático. Lo bueno de este manual que viene en español. Todas las lavadoras Whirlpool traen su propio manual en la parte de adentro de la lavadora, en la parte de abajo pegado al faldón. Nos pueden revisarlo, tal vez tengan su propio manual. Hay un modo de prueba que despliega unos códigos. Una vez que lo lean, van a saber qué códigos les está mostrando. Y en esta página podemos ver los resultados de los códigos, que ya nos basa a las principales fallas de lo que pudiera tener el artículo para ir podernos basarnos de lo que nos está indicando. Por si una parte de aquí arriba, pues ya nos indica falla del desbloqueo de tapa. Sí, la tapa no se abre durante ciclos. Falla del motor. No se llena. Se tarda mucho. Entonces esos códigos ya ustedes los van a poder ir sacando. Aquí podemos ver cómo nos marca. Así como dice de modo automático de prueba. Si te encienden a los LED que te está indicando, te marca la falla. O lo que hará. Tenemos que ir leyendo e ir basándonos. Veo que dice acá modo de prueba automático. Te indica en qué LED lo vas a poner. Le vas a dar inicio y lo que debe de hacer. Por eso si le das inicio en donde está listo, la llave de agua fría debe llenar. Si le das otra vez listo, debe de pausar. Y así cada función, en cada LED que lo pongas. Por decir, en este de aquí en medio, si lo pones en enjuagar, que es este de aquí arriba, y drenar y exprimir, dice el actuador mueve a la posición del agitador, debe de haber un movimiento. Si pones el otro de los 3 LEDs, giras la perilla y quedan encendidos los 3 LED, le das inicio y dice el motor se agita. Y así como tú vayas dejando los LEDs, y le das inicio y tiene que hacer lo que te está diciendo aquí a un costado. Lo bueno de este manual que viene en español. Estoy tratando de enfocarlo para que se vea lo mejor posible. De todos modos, ustedes vayan haciendo un screenshot o vayan pausando para poder leerlo bien. Ese es el modo de prueba manual. Esta es la guía de localización de problemas. Este manual es muy útil, ya que estas lavadoras sí son un poco tequiosas en el aspecto de que si no tienen suficiente agua de llenado, van a marcar un error. O si tarda mucho en llenar, va a marcar error. Si cualquier cosa, variación de voltaje, te va a marcar error. Entonces con esto te das cuenta de cómo repararlo, o cómo identificar la falla. Simplemente es ponerle atención, ir leyendo e ir haciendo las pruebas.
Este manual al igual debe estar en internet, debe estar en Google. Lo pueden revisar por si ven que no se alcanza a apreciar muy bien o... Como ven aquí en la parte de arriba dice para uso únicamente de los técnicos, pero esto es algo sencillo que cualquier usuario de la lavadora puede hacerlo. No hay necesidad de que sea alguien profesional. Pues aquí ya nos basamos en estas últimas hojas ya lo que es la variación del voltaje y las partes eléctricas, que eso pues sí les puede servir ya que nos marca dónde están las piezas o qué piezas son. Y pues si el manual te indica que está dañada alguna pieza, ya puedes encontrarla. Bueno, estoy pasando un poco rápido las hojas porque pues ya tardó el video. Y estoy tratando de enfocar lo mejor posible. Pero les repito, pueden buscar en internet este manual de lavadora Whirlpool que venga en español o en el idioma de donde sean ustedes. Pero les repito, sí es muy útil, sí es de mucha ayuda. Y este es el diagrama de partes, el diagrama eléctrico. Como podemos ver en la parte de abajo, pues aquí tenemos el motor, polea, el actuador, que es el que viene muy defectuoso, la bomba de desagüe, la tarjeta de control, que viene con todas sus funciones, hacia dónde salen las corrientes. Y es todo el manual. Bueno, espero que les sirva, amigos, espero que les sea útil. La única recomendación es grabarse lo principal, que es el menú. Ya saben, un movimiento hacia atrás, 3 hacia adelante, uno hacia atrás y uno hacia adelante. Van a parpadear todos. Y como nos lo indica, por decir, y modo de prueba automático. Nos dice que uno en drenado y exprimido debe estar prendido el foco. Vamos a intentar. Uno hacia atrás. 3, 1 y 1. No entró, vamos a volver a hacerlo. A lo mejor lo hice muy rápido. 1, 1, 2, 3, 1, 1. Y ahí entró. Acuérdense que el movimiento tiene que tardar un segundo por cada movimiento. Una vez que entre, como nos indica el manual, en drenado y exprimido, ahí está, en este caso la lavadora no dice drenado, solo dice exprimir. Pero así nos lo marca en el LED, uno antes del listo. Este sería el modo de prueba automático. Una vez que tengamos en exprimir, le vamos a presionar. Y como pueden ver, ahí ya la lavadora activó el seguro. Está llenando. Cambio el LED. Y así va a ir haciendo todas sus funciones, como me la marca acá. ¿Ok? Simplemente es ir leyendo y ir viendo qué funciones hace, qué funciones no hace, sacar algún código. Espero que les sirva y que les sea útil. ¿Ok? Ahí van cambiando los LEDs. Si tienen alguna duda pueden dejarme sus comentarios, trataré de contestarles lo más pronto posible. Y suscríbanse a mi canal. Y muchas gracias a todas las personas que ya están suscritas. Sería todo. Gracias.